Hola a todos, es un verdadero placer estar aquí una vez más con todos ustedes. En esta ocasión vamos a explorar un tema de suma importancia que son los monitoreos en campo, o también conocidos como scouting. Entendemos lo valioso que es para un productor conocer las plagas, malezas y enfermedades que pueden estar afectando sus cultivos. La detección temprana de estos problemas no solo ayuda a prevenir pérdidas considerables, sino que también resulta crucial para tomar decisiones de control, tratamiento o erradicación de manera efectiva. El software de administración de fincas de Agritech Geo cuenta con una funcionalidad específicamente diseñada para cubrir esta necesidad, y es el módulo de exploración, diseñada específicamente para identificar los puntos de infección de sus cultivos, allanando el camino para un tratamiento adecuado. Hoy vamos a realizar una demostración paso a paso de cómo llevar a cabo un monitoreo en campo utilizando SAF. Veremos cómo marcar puntos de referencia en el terreno, cómo compartir un informe dinámico que resalte esos puntos críticos de vulnerabilidad. Y por último, pero definitivamente no menos importante, vamos a descubrir cómo generar recomendaciones basadas en los resultados de ese monitoreo. Así que sin más preámbulo, comencemos. Inicialmente, es necesario acceder a la aplicación móvil de Agritech Geo. Una vez dentro, se debe sincronizar para obtener los datos más recientes en caso de que se haya realizado algún cambio tanto desde el componente web como desde el componente móvil. Cuando se haya completado la sincronización, se debe ingresar al módulo de zonas de cultivo. Seguidamente, se debe seleccionar la finca y luego el lote, parcela o zona de cultivo correspondiente. También es posible ubicar la zona de cultivo utilizando el buscador que se encuentra en la parte superior. Una vez dentro del lote o zona de cultivo, se debe seleccionar el recuadro de color amarillo llamado Exploración. Si se han registrado monitoreos anteriormente, estos aparecerán en este apartado en forma de listado. Para crear uno nuevo, se debe pulsar sobre el icono más ubicado en la esquina superior derecha. Para el administrador de la finca es de suma importancia que el personal que realizará el monitoreo en campo conozca la ruta del recorrido que se debe realizar. Para ello, la funcionalidad de exploración ofrece la opción de rutas. Para crear una nueva ruta es necesario dirigirse hacia la parte inferior y seleccionar el icono más ubicado en la franja celeste en conjunto con otros iconos de color blanco. Esto habilita un formulario en el cual se debe verificar que esté marcada la casilla de ruta. Seguidamente, se debe ingresar un nombre para el recorrido y pulsar el botón OK. En pantalla se muestran dos opciones, las cuales se encuentran en la parte superior en la franja de color azul. Estas opciones son conducir y dibujar. La opción de conducir está diseñada para realizar el recorrido con GPS, mientras que la opción de dibujar permite trazar la ruta de forma remota. Para este ejemplo se utilizará la opción dibujar. Esto habilitará un puntero en el centro de la pantalla. Para iniciar, se debe situar dicho puntero en donde se dará inicio al recorrido. Seguidamente, se debe pulsar sobre el botón Agregar punto, situado en la parte inferior. Una vez marcado el punto de partida, se debe desplazar hacia el segundo punto en el mapa y pulsar nuevamente el botón Agregar punto. Se debe repetir este proceso para definir los siguientes puntos a lo largo del recorrido hasta completar la ruta. Al finalizar, es necesario pulsar el botón Hecho ubicado en la parte inferior de la pantalla. De esta forma, queda guardada la ruta y finalmente es necesario pulsar el icono de guardar. Con la ruta trazada, el personal en campo podrá ir registrando información relevante como la etapa del cultivo, las condiciones de las plantas y otros detalles encontrados a medida que se vaya avanzando. A continuación, se hará un ejemplo con un recorrido en donde el objetivo será identificar malezas y plagas. Si durante el recorrido se identifica la presencia de maleza, es necesario detenerse y se deberá pulsar sobre el icono de maleza. Esto despliega un listado de malezas comunes en el lote. Para este ejercicio se registrará escobilla.
Una vez seleccionada la casilla junto al nombre de la maleza, es necesario pulsar el botón verde ubicado en la parte superior derecha. Esto añade un registro al listado de malezas. Para agregar información más detallada sobre el hallazgo, se debe ingresar al registro pulsando sobre este. En el formulario que se despliega, se deberá seleccionar la clasificación con base al nivel de incidencia. Esta puede ser baja, media, alta, muy alta. Seguidamente, se ingresará la etapa de crecimiento o el tamaño de la maleza. También se podrá colocar alguna observación o comentario con respecto al hallazgo. Adicionalmente, es posible seleccionar un color, el cual servirá para identificar el punto en donde se realizó el hallazgo. Se recomienda utilizar rojo para clasificaciones altas, amarillo para clasificaciones medias y verde para clasificaciones bajas. Dentro del mapa se observará un punto con el color seleccionado. Este punto indicará la ubicación en donde se realizó el hallazgo. En la última sección del formulario se encuentra la sección de fotos. En esta sección se podrán capturar fotografías como referencia al hallazgo. Al pulsar sobre el icono de la cámara se podrá tomar dicha fotografía. Luego, se confirmará y se deberá regresar al formulario. De esta forma, la fotografía queda guardada y asociada al punto en donde se registró el hallazgo. Finalmente, se deberán guardar los cambios pulsando el icono correspondiente ubicado en la parte superior derecha. Ahora, se podrá observar dentro del icono de malezas un indicador con el número de puntos registrados. Si se desea registrar más puntos de malezas, se debe ingresar nuevamente y repetir el procedimiento anterior. Esto aplica para el registro de insectos, enfermedades y nemátodos a medida que se avanza en el recorrido. Continuando con el ejemplo, se ingresará información sobre insectos. Para ello, se deberá pulsar sobre el icono de insectos. Una vez dentro, se deberá seleccionar del listado el insecto a registrar. En este caso, se seleccionará broca. Una vez seleccionada la casilla junto al nombre del insecto, es necesario pulsar el botón verde ubicado en la parte superior derecha. Esto añadirá un registro al listado de insectos. Para agregar información más detallada sobre el hallazgo, se debe ingresar al registro pulsando sobre este. En el formulario que se despliega, se deberá seleccionar la clasificación con base al nivel de incidencia. Esta, al igual que la anterior, puede ser muy baja, baja, media, alta o muy alta. Para este ejemplo se seleccionará media. Seguidamente, se ingresará la etapa de crecimiento o el tamaño del insecto. Luego, se ingresará algún tipo de observación. Adicionalmente, el color para el punto en el mapa, que para este caso será amarillo. De manera similar a la anterior, se podrá tomar una fotografía como referencia. Luego de confirmarla, se procederá a guardar los cambios. Al finalizar el recorrido, se ingresará la información general sobre las plantas, evaluando su estado, uniformidad y desarrollo de frutos. Una vez completado el formulario con los datos que se consideren necesarios, se deberá pulsar sobre el botón Hecho. También es posible crear recomendaciones las cuales servirán para tomar acción basada en los hallazgos realizados durante el recorrido. Para emitir una recomendación es necesario seguir los siguientes pasos. Primero, se debe ubicar en la sección de color celeste en donde se muestra la leyenda Recomendaciones. Luego, se deberá pulsar sobre el icono más situado junto a esta. Dentro de esta sección, siguiendo los criterios técnicos, se establecerá el tipo de operación a realizar. Para ello, es necesario seleccionar el tipo de actividad principal y luego el subtipo de operación correspondiente. Para este ejemplo, se seleccionará control de malezas. Luego, es necesario seleccionar la fecha para la cual se estará planificando la actividad, así como la fecha de vencimiento.
En los iconos de color blanco que aparecen en la parte superior, se podrá ir agregando información relacionada a la recomendación. Continuando con el ejemplo, se accederá al módulo de materiales para seleccionar el o los insumos a recomendar. En el listado que se muestra en pantalla, se deberá pulsar sobre el icono de más ubicado al final de la leyenda Productos. Se muestra en pantalla un catálogo con los productos disponibles. Para este ejemplo, se seleccionará el herbicida 2,4-D 72SL. Es importante mencionar que se debe verificar su disponibilidad en la columna de saldo. Una vez seleccionado el insumo, se deberá colocar la dosis recomendada, la cantidad total y el área a tratar. Una vez ingresada la información, se deberá pulsar sobre el icono de guardar. Seguidamente, se procederá a asignar a los operadores que llevarán a cabo esta labor. Para ello, se deberá acceder al módulo de operadores pulsando el icono correspondiente de color blanco. Luego, se deberá pulsar sobre el icono más ubicado en la parte superior derecha. En esta sección, se muestra un listado con los operadores agrupados por equipos de trabajo. Es posible seleccionar un grupo en su totalidad o seleccionar operadores individuales. Para ello, es necesario pulsar sobre el recuadro junto al nombre del operador. Luego, se deberá pulsar sobre el icono de guardar. Para guardar la recomendación, es necesario pulsar sobre el primer icono de color blanco ubicado en la parte superior. Seguidamente, si todos los datos son correctos, se debe pulsar sobre el icono de guardar. A continuación, se visualizará el informe dinámico que se ha generado a partir del registro realizado. Para ello, se debe sincronizar la información para que ésta sea trasladada hacia el servidor. Para sincronizar, bastará con deslizar hacia abajo. Una vez completada la sincronización, será necesario dirigirse al entorno web. Dentro del menú principal de SAF en su entorno web, se debe pulsar sobre el icono Analizador de lotes. Una vez dentro, es necesario ubicar el lote en el cual se realizó el monitoreo y pulsar sobre él. Se despliega en pantalla el listado de actividades registradas en el lote. Al desplazarse hacia abajo en la pantalla, al final se encontrará la sección de Scoutings. En este apartado se muestran los monitoreos que se han realizado de manera histórica. Para visualizar el informe del monitoreo realizado, se debe pulsar sobre los 3 puntos al final del registro. De las opciones que se despliegan, se debe seleccionar Imprimir. En pantalla se muestra la opción de impresión en caso de requerir el informe en algún formato físico, cargando por defecto las configuraciones de impresora, páginas a imprimir o si se desea guardar como PDF. En caso de que únicamente se desee visualizar el informe de manera dinámica, se deberá pulsar sobre el botón Cancelar. De esta forma, se podrá interactuar con el informe. En él, se podrán visualizar los detalles registrados como la información general de la plantación, la etapa y condición general del cultivo, los hallazgos registrados de malezas, insectos o enfermedades. También es posible filtrar dentro del mapa la información sobre los puntos que se deseen ver según el tipo de hallazgo. Adicionalmente, se pueden visualizar las fotografías que fueron capturadas como evidencia, así como las recomendaciones realizadas. El software de administración de fincas de Agritech Geo también cuenta con la funcionalidad de uso compartido. Esto con el objetivo de compartir el informe con el personal administrativo, algún integrante de la organización, o bien para dar a conocer los puntos vulnerables a los fumigadores y que de esta forma puedan tomar en cuenta la zona en donde deben aplicar el producto. Para este ejemplo, se utilizará un informe de monitoreo, el cual fue realizado en su momento por el personal designado directamente en campo. Para ello, es necesario ingresar nuevamente a la aplicación móvil y seleccionar el lote en donde se registró el monitoreo.
Una vez dentro, se debe pulsar sobre el icono de color amarillo llamado Exploración. En esta sección es necesario ingresar nuevamente al monitoreo registrado, el cual está identificado con la fecha en la que se registró. Dentro del monitoreo se puede observar un icono con un lápiz ubicado en la parte superior derecha. Al pulsar sobre él, se muestran los medios por los cuales es posible compartir el informe. Posteriormente, se debe seleccionar el medio por el cual se desea compartir y automáticamente se generará un enlace. El usuario receptor del mensaje, al acceder al enlace que se le ha compartido, podrá visualizar el informe del monitoreo realizado. Como se observa en pantalla, también es posible interactuar con el informe de manera dinámica. De esta forma, la persona a la que enviamos el informe podrá identificar los puntos más vulnerables de la plantación. Asimismo, podrá observar las recomendaciones realizadas. Y es de esta manera como se le da utilidad a la funcionalidad de uso compartido de los informes dinámicos en SAF. Adicionalmente, a partir de los puntos georreferenciados que se han creado, un equipo especializado de Disagro podrá preparar un mapa de calor que permitirá identificar las áreas de mayor afectación. Este servicio es parte de las soluciones integrales que ofrecemos dentro del modelo de atención de Agritech Geo. Para contar con este servicio es necesario contactar al consultor Agritech Geo de su región, el cual le apoyará en su debida gestión. Una vez adquirido este servicio, se deberá hacer lo siguiente. Primero, es necesario dirigirse a la aplicación móvil. Seguidamente, es necesario dirigirse a zona de cultivo. Una vez dentro, se ubicará el lote en donde se ha registrado el monitoreo. A continuación, se debe pulsar sobre el icono de exploración. En pantalla se muestra el historial de los monitoreos que se han realizado. Luego, se debe pulsar el que corresponda. En esta sección es necesario dirigirse a la parte inferior. Luego, es necesario ubicarse en la franja celeste en donde se encuentran los 4 iconos de color blanco y allí se debe seleccionar el tercer icono en forma de capas. Una vez desplegadas las capas, es necesario dirigirse a la sección de imágenes. Y luego es necesario seleccionar el mapa de calor correspondiente. Este se visualizará como una imagen de fondo en el mapa. Bien, de esta manera damos por concluida esta sesión de los monitoreos en campo. Para nosotros es de total agrado contar con su presencia en nuestra Academia del Software de Administración de Fincas de Agritech Geo. Es de recalcar que nuestro compromiso no finaliza acá. Nuestros especialistas de software y consultores Agritech Geo en los distintos países estamos en la completa disposición de darles el acompañamiento necesario para que puedan hacer uso del software de administración de fincas del TGEO y todas sus funcionalidades. Por lo demás, muy agradecidos y hasta luego.